buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Las criptomonedas comienzan esta jornada con un mensaje mixto. Bitcoin logra mantenerse por encima de los $63.000 a pesar de un entorno internacional más tenso, mientras el dinero institucional vuelve poco a poco los fondos de inversión basados en este mercado. Al mismo tiempo, las grandes plataformas empiezan a ofrecer nuevas formas de obtener rendimiento sin vender Bitcoin, una señal de que la industria continúa evolucionando más allá de la simple compra y venta de activos digitales. Hoy analizaremos qué está sosteniendo el precio del Bitcoin, por qué los inversionistas institucionales vuelven a mover miles de millones de dólares hacia este mercado y qué nos dicen las nuevas estrategias de inversión sobre la siguiente etapa del ecosistema cripto. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin vuelve a demostrar que sigue siendo el principal referente del mercado. A pesar de la incertidumbre internacional y de la presión sobre los activos de riesgo, la criptomoneda más importante del mundo logra mantenerse firme por encima de los $63.000. La jornada comienza con un mercado que busca equilibrio entre dos fuerzas que hoy avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el contexto internacional va a generar incertidumbre. Por el otro, el regreso de la demanda institucional evita que esa presión termine provocando una caída más profunda en las principales criptomonedas. Bitcoin cotiza esta mañana en $63.235, consolidándose nuevamente sobre el umbral de los $63.000, después de haber llegado durante las últimas horas a niveles cercanos a los $64.600. Ethereum se negocia alrededor de $1.775, BNB alcanza los $578, XRP cotiza $1.12, Solana supera los $81, Tron ronda los 33 centavos, Hyperliquid se mantiene sobre los $72 y Dogecoin permanece cerca de 7 centavos de dólar. Las monedas estables como Tether y USDC continúan prácticamente sin variaciones, manteniendo su paridad con el dólar. El comportamiento del mercado refleja la cautela de los inversionistas frente a un escenario internacional que volvió a deteriorarse. Las tensiones en Oriente Medio aumentan nuevamente después de que se reportaran ataques contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial del petróleo. Cada vez que aumenta el riesgo geopolítico, los inversionistas suelen reducir su exposición a activos considerados más volátiles, entre ellos las criptomonedas. A ese escenario se suma una jornada de debilidad para las acciones tecnológicas, especialmente en Asia, donde crecieron las dudas sobre las altas valoraciones de varias compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Como Bitcoin y otros activos digitales han mostrado una creciente correlación con el sector tecnológico durante los últimos años, esa caída también terminó afectando el ánimo del mercado cripto. Sin embargo, esta vez apareció un factor que logró compensar buena parte de la presión. Los fondos cotizados en bolsa conocidos como ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos volvieron a registrar fuertes entradas de dinero, una señal de que los grandes inversionistas están regresando gradualmente al mercado después de varias semanas de ventas. Ese flujo de capital ayudó a sostener el precio de Bitcoin, incluso en un contexto donde lo predominaba la incertidumbre internacional. Ahora, la atención se concentra en Estados Unidos. Los inversionistas esperan nuevos indicadores sobre la economía y especialmente cualquier señal de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas de interés. Si el Banco Central confirma un escenario de menor costos de financiamiento durante los próximos meses, los activos considerados de mayor riesgo, como lo son las criptomonedas, podrían recibir un impulso adicional. Por ahora, el mercado continúa enviando un mensaje claro.
Aunque la volatilidad sigue presente y los riesgos internacionales no han desaparecido, Bitcoin vuelve a demostrar una capacidad de resistencia superior a la esperada gracias al regreso de la demanda institucional, un factor que hoy pesa casi tanto como las noticias geopolíticas o las decisiones de los bancos centrales. Y precisamente ese regreso del dinero institucional comienza a verse mucho más allá del precio del Bitcoin. Dos indicadores de los análisis siguen muy de cerca, empiezan a moverse en la misma dirección y podrían estar anticipando un cambio en el sentimiento del mercado. Durante buena parte de los últimos 2 meses, el mercado vivió una etapa marcada por la cautela. Los grandes inversionistas retiraban dinero de los fondos de Bitcoin, mientras muchos participantes preferían refugiarse en monedas estables respaldadas por dólares, esperando un mejor momento para volver a invertir. Ahora, esa tendencia empieza a mostrar señales de cambio. Los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en Estados Unidos recibieron este lunes 265 millones de dólares, la mayor entrada diaria de capital en más de un mes. Además, representa la segunda jornada positiva en apenas 3 sesiones, rompiendo una racha que había estado dominada por las salidas de dinero. La mayor parte de esos recursos volvió a concentrarse en el fondo administrado por BlackRock, que captó más de 209 millones de dólares, mientras otros fondos también registraron compras importantes. Solamente el fondo GBTC de Grayscale terminó la jornada con retiros de capital. Los ETF basados en Ethereum también mostraron una mejor al recibir cerca de 21 millones de dólares, reflejando que el interés institucional ya no se limita únicamente a Bitcoin. Aunque estas cifras son positivas, los analistas mantienen la prudencia. En el acumulado semanal, los ETF de Bitcoin todavía registran una salida neta superior a 526 millones de dólares, completando 8 semanas consecutivas de retiros. Sin embargo, el comportamiento de los últimos días sugiere que algunos grandes inversionistas comienzan nuevamente a construir posición de largo plazo. Otro indicador refuerza esa lectura. La dominancia de Tether, la principal moneda estable del mercado, cayó desde 9,35% hasta 8,54%, alejándose del nivel más alto registrado en casi 4 años. ¿Por qué es tan importante este dato? Tether funciona como un equivalente digital al dólar. Cuando aumenta la incertidumbre, muchos inversionistas venden sus criptomonedas y se mantienen ese dinero temporalmente en esta moneda estable, mientras esperan mejores oportunidades. Por eso, cuando la participación de Tether dentro del mercado disminuye, suele interpretarse como una señal de que parte de ese capital vuelve a salir del refugio para buscar oportunidades en Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales. En otras palabras, el dinero comienza nuevamente a asumir riesgo. Todo es demasiado pronto para afirmar que el mercado ha iniciado un nuevo ciclo alcista. Persisten factores de incertidumbre como las tensiones geopolíticas, la geopolítica monetaria estadounidense y el comportamiento de la inflación. Sin embargo, la combinación entre mayores entradas hacia los ETF, una menor dominancia de las monedas estables y la estabilidad que ha mostrado Bitcoin por encima de los $63,000, empieza a construir un escenario más favorable que el observado durante las últimas semanas. El mercado aún avanza con cautela, pero las señales comienzan a indicar que el apetito por el riesgo está regresando lentamente al ecosistema de los activos digitales. Y durante años, la estrategia más común para invertir en Bitcoin fue simplemente comprar y esperar a que subieran los precios. Pero esa lógica está empezando a cambiar. Ahora, las grandes compañías buscan una nueva fórmula: generar ingresos con sus bitcoins sin necesidad de venderlos, y al mismo tiempo el comportamiento de los grandes inversionistas sugiere que cada vez más hay mucho menos intención de desprenderse de sus activos.
El mercado de Bitcoin está entrando en una nueva etapa. Durante mucho tiempo, la principal estrategia consistía en comprar la criptomoneda y esperar una valorización con el paso de los meses o los años. Hoy cada vez más empresas buscan que ese mismo Bitcoin genere ingresos adicionales mientras permanece en cartera. Con esa idea, Binance presentó BTC Yacht, un nuevo producto dirigido exclusivamente a quienes ya poseen Bitcoin y quieren obtener un rendimiento sin vender sus monedas. El funcionamiento se basa en una estrategia ampliamente utilizada en los mercados financieros tradicionales, conocida como opciones de compra abiertas. Aunque el nombre puede parecer complejo, el objetivo es sencillo. Los usuarios depositan su Bitcoin en el programa y Binance utiliza esos activos para ejecutar estrategias con opciones financieras. Las primeras obtenidas por esas operaciones se convierten parcialmente en Bitcoin y se distribuyen entre los participantes, mientras otra parte permanece dentro del producto para incrementar gradualmente el valor de cada posición. En otras palabras, el inversionista mantiene su exposición al precio de Bitcoin y además tiene la posibilidad de recibir ingresos adicionales derivados de esa estrategia. No obstante, la compañía también advierte que estos rendimientos no están garantizados. Si Bitcoin registra un fuerte repunte, quienes simplemente conservaron sus monedas podrían obtener una rentabilidad superior, ya que este tipo de estrategia limita parte del beneficio durante las subidas más aceleradas del mercado. Más que un nuevo producto, el lanzamiento refleja un cambio mucho más amplio dentro de la industria. Hace apenas unas semanas, BlackRock anunció un fondo con una estrategia similar para generar ingresos sobre posiciones en Bitcoin. Ahora, Binance lleva ese modelo al mercado minorista, mostrando cómo el ecosistema comienza a adoptar herramientas que durante años estuvieron reservadas para inversionistas profesionales. Mientras aparecen nuevas formas de rentabilizar Bitcoin, otro indicador muestra que los grandes tenedores tampoco parecen tener prisa por vender. Datos de la firma de análisis CryptoQuant revelan que las llamadas ballenas, es decir, las billeteras que concentran grandes cantidades de Bitcoin, redujeron de forma importante sus depósitos hacia Binance durante el último mes. El volumen promedio enviado por estos grandes inversionistas pasó de 7.040 millones de dólares a 4.650 millones, una disminución cercana a 2.400 millones de dólares. La caída es incluso más pronunciada que la registrada entre los inversionistas minoristas. ¿Pero por qué resulta importante este dato? Porque históricamente los grandes depósitos hacia los exchanges suelen interpretarse como una señal de que algunos inversionistas se preparan para vender. Cuando esos movimientos disminuyen, también se reduce la presión potencial de oferta sobre el mercado. Eso no significa que el precio vaya a subir automáticamente, pero sí indica que por ahora los grandes jugadores parecen sentirse más cómodos manteniendo sus posiciones que liquidándolas. Los analistas consideran que ambas noticias apuntan en la misma dirección. Mientras las plataformas desarrollan nuevos productos para que los inversionistas conserven sus Bitcoin durante más tiempo y obtengan ingresos adicionales, las grandes billeteras muestran un comportamiento cada vez más orientado a la acumulación y no a la venta. En un mercado donde las decisiones de los grandes participantes suelen marcar la tendencia, esa combinación empieza a fortalecer la percepción de que el actual ciclo continúa siendo visto por muchos inversionistas como una oportunidad de largo plazo más que como un momento para tomar ganancias. Y mientras gobiernos de todo el mundo avanzan en la regulación de los activos digitales, las grandes compañías del sector siguen acelerando su expansión internacional. Ripple acaba de conseguir una de las autorizaciones más importantes en Europa, aunque el anuncio también abrió un debate sobre cuál será realmente el papel de XRP dentro de la nueva estrategia de la empresa.
Ripple obtuvo una licencia como proveedor de servicios de activos cripto, conocida como CAS, en Luxemburgo, convirtiéndose en una de las compañías autorizadas para operar bajo el nuevo reglamento europeo MiCA. La aprobación fue otorgada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de ese país y llega justo después de que terminara el periodo de transición establecido por la Unión Europea. Desde este mes, las empresas que quieran ofrecer servicios relacionados con criptomonedas dentro del espacio económico europeo necesitan contar con una autorización como esta para seguir operando. La licencia permite que Ripple ofrezca servicios regulados en 30 países que integran ese mercado, incluyendo soluciones para pagos internacionales, custodia de activos digitales e intercambio entre criptomonedas y dinero tradicional. Pero el verdadero alcance de la noticia va mucho más allá del cumplimiento regulatorio. Ripple también posee una licencia como institución de dinero electrónico, lo que permite combinar operaciones con monedas tradicionales y activos digitales bajo un mismo marco legal. Esa combinación fortalece propuesta para bancos, empresas y entidades financieras que buscan utilizar infraestructura blockchain sin salir de los estándares regulatorios europeos. Sin embargo, el anuncio también dejó una pregunta abierta para el mercado. Durante muchos años, inversionistas asumieron que cualquier avance de Ripple beneficiaba automáticamente a XRP. Hoy esa relación parece menos directa. La compañía está concentrando buena parte de su estrategia en servicios institucionales y RLUSD, su moneda estable respaldada en dólares, que encaja de manera más natural en los sistemas de pagos regulados que impulsa MiCA. Eso no significa que XRP queda por fuera de la estrategia. El token podría beneficiarse si aumenta el uso de XRP Ledger para procesar pagos y generar liquidez. Pero ese efecto dependerá de que las instituciones realmente utilicen esa infraestructura y no otras alternativas disponibles en el mercado. En otras palabras, Ripple consiguió una importante victoria regulatoria en Europa. Ahora el reto será convertir esa autorización en nuevos clientes y demostrar si ese crecimiento terminará impulsando también a XRP o si el mayor beneficiado será su ecosistema de pagos basados en RLUSD. Y los mercados de predicción siguen creciendo y cada vez mueven más dinero. Pero una historia ocurrida durante el Mundial de Fútbol demuestra que incluso cuando se apuestan millones de dólares, el resultado puede cambiar por un solo gol. Una de las mayores pérdidas registradas este año en Polymarket tiene como protagonistas a un operador identificado con el seudónimo Coldway. En apenas 10 días perdió $11.600.000 apostando sobre partidos del Mundial del 2026. La cuenta abrió 15 posiciones durante ese periodo. Solo 4 terminaron siendo acertadas. Las 11 restantes borraron prácticamente todas las ganancias acumuladas. Aunque obtuvo cerca de $4.230.000 en las apuestas ganadoras, las operaciones perdedoras le costaron más de $15.800.000, dejando un saldo negativo superior a los 11 millones y medio. Las mayores pérdidas llegaron tras apostar millones de dólares a resultados que parecían probables sobre el papel. Una de ellas fue una posición de casi $5 millones en el partido de Marruecos. Otra, superior a 3 millones, estuvo relacionada con Canadá. También perdió dinero en apuestas sobre Portugal, Bélgica y España. El problema no fue únicamente equivocarse, fue concentrar enormes cantidades de dinero en una misma idea. En los mercados de predicción, un empate inesperado o un gol en los últimos minutos puede cambiar completamente el resultado financiero de una operación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante varios partidos del Mundial. El caso no es aislado.
Otro operador conocido como FlickRoute perdió alrededor de $4.200.000 en menos de 24 horas tras apostar por Países Bajos y Bélgica. También hubo inversionistas que perdieron cerca de $1 millón cuando España no logró derrotar a Cabo Verde. Historias como estas muestran cómo los mercados de predicción han dejado de ser simples plataformas de entretenimiento para convertirse en espacios donde se negocian posiciones de millones de dólares utilizando infraestructura blockchain. Y también recuerdan que aunque la tecnología sea sofisticada, el riesgo sigue siendo exactamente el mismo. Cuando el resultado depende de un evento deportivo, ninguna apuesta estará garantizada. Y cerramos con una historia que demuestra que la seguridad conjunta sigue siendo uno de los mayores desafíos para toda la industria blockchain. Un grupo de investigadores encontró una vulnerabilidad que de haber caído en manos equivocadas habría podido poner en riesgo miles de millones de dólares. Investigadores de la firma de ciberseguridad Exe revelaron que descubrieron una vulnerabilidad crítica en la blockchain Aptos, una falla que ya fue corregida y que nunca llegó a afectar a los usuarios. Sin embargo, el alcance potencial del problema llamó la atención en toda la industria. Según los investigadores, utilizando un servidor con un costo cercano a $3.000, lograron reproducir un escenario que habría permitido comprometer funciones críticas dentro de la red. Durante las pruebas, el ataque tuvo éxito en cerca del 90% de los intentos realizados. La vulnerabilidad se encontraba en la máquina virtual de Aptos, el sistema encargado de ejecutar los contratos inteligentes. Si hubiera sido explotada por un atacante, habrían permitido tomar control de permisos utilizados por protocolos financieros, puentes entre blockchain y sistemas de emisión de activos digitales. Entre los servicios que en teoría podían verse comprometidos, aparecen infraestructuras utilizadas por Layer 0, Wormhole y el protocolo de transferencias entre cadenas de USDC. Los investigadores estiman que el riesgo sistémico podría alcanzar hasta $70.000 millones, aunque esa cifra representa un escenario extremo que habría requerido múltiples condiciones para materializarse. Por su parte, Aptos aseguró que el problema fue corregido pocas horas después de recibir el reporte y afirmó que ningún usuario perdió fondo ni existió riesgo real para la red durante la actualización. La compañía también señaló que según su propio análisis de la posibilidad de explotar la falla en condiciones reales era muy baja. Más allá de esa diferencia de criterios, el caso deja una conclusión importante. Las grandes amenazas para la industria no siempre provienen de ataques sofisticados contra usuarios o plataformas de intercambio. En ocasiones, una sola vulnerabilidad en la infraestructura que sostiene blockchain puede poner en riesgo todo un ecosistema de aplicaciones financieras. Y por eso el trabajo de los llamados hackers éticos sigue siendo una de las principales líneas de defensa para proteger una industria donde cada error puede representar miles de millones de dólares. Y ahora un repaso de otras noticias que también están marcando el rumbo del ecosistema digital en las últimas horas. La estrategia de Bitcoin anunciada por el gobierno de Estados Unidos sigue tomando forma, pero todavía no está completamente definida. Funcionarios federales confirmaron que varias agencias continúan trabajando en el diseño del modelo que permitirá administrar los bitcoins y otros activos digitales que posee el Estado, principalmente provenientes de decomisos judiciales. El objetivo es evitar ventas apresuradas y tratar esos activos como una reserva estratégica de largo plazo. Sin embargo, aún quedan por resolver aspectos claves como cuál entidad administrará esos recursos y bajo qué criterios podrán utilizarse en el futuro. La iniciativa refleja que por primera vez Washington estudia mantener Bitcoin como parte de sus activos estratégicos y no simplemente como bienes para liquidar.
Ripple anunció una nueva iniciativa para apoyar a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La compañía aérea igualará hasta $10,000 en XRP. Todas las donaciones realizadas en la organización Call of Duty Endowment deberán ayudar a exmilitares a encontrar empleo. Con esta campaña, Ripple busca demostrar que la tecnología blockchain también puede utilizarse para fortalecer proyectos sociales, al tiempo que continúa impulsando el uso de XRP como herramienta para realizar transferencias rápidas y de bajo costo. Strategy continúa ajustando su estrategia financiera sin renunciar a su apuesta por Bitcoin. La empresa informó recientemente que realizó una venta parcial de parte de sus reservas para financiar el pago de dividendos de uno de sus instrumentos financieros. Aún así, mantiene más de 843,000 bitcoins en su balance y sigue siendo la compañía que cotiza en bolsa con mayor reserva corporativa de esta criptomoneda, reafirmando que su estrategia de acumulación de largo plazo permanece intacta. Paradójicamente, Estados Unidos continúa siendo el principal motor de Polymarket, pese a que la plataforma mantiene restricciones para usuarios en ese país. Los mercados relacionados con política estadounidense concentran el mayor volumen negociado y refleja el creciente interés por utilizar contratos de predicción para medir las probabilidades de elecciones, decisiones económicas y votaciones en el Congreso. El fenómeno demuestra que estos mercados se consolidan como una nueva fuente de información sobre el sentimiento de los inversionistas. Rusia sigue avanzando en la integración de los activos digitales dentro de su sistema financiero. Sberbank, el banco más grande del país, confirmó que preparará el lanzamiento de una billetera de criptomonedas para sus clientes, después de que las autoridades comenzaran a despejar el camino regulatorio para este mercado. La decisión representa un nuevo paso en la estrategia de Moscú para incorporar tecnología blockchain y activos digitales al sistema financiero tradicional. Las autoridades de Irlanda recuperaron 500 bitcoins vinculados a actividades criminales en uno de los mayores decomisos de activos digitales realizados por ese país. El operativo evidencia cómo las herramientas de análisis blockchain permiten seguir el rastro del dinero durante años y fortalecer la capacidad de las autoridades para combatir delitos financieros relacionados con criptomonedas. El ecosistema de los activos digitales continúa evolucionando a gran velocidad. Hoy ya no basta conseguir el precio del Bitcoin. También es necesario entender cómo influyen la política internacional, las decisiones de los bancos centrales, la regulación de los grandes fondos de inversión y las nuevas estrategias que están transformando la forma de invertir en este mercado. Y todo indica que durante los próximos meses esos factores seguirán siendo tan importantes como la propia tecnología blockchain. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.